Sobre el tema zoológicos hay opiniones divididas. Suelen ser una atracción para los visitantes y un apreciado destino para una salida. Pero también son considerados cárceles de animales, en las que las especies no viven en las condiciones que cada una necesita. Los zoológicos están evolucionando. Los rediles están adaptados a las especies. Ayudan a salvar a los animales en peligro de extinción a través de programas de cría y sensibilizan a los visitantes con respecto a la protección de la naturaleza. ¿Lo hacen solo para cuidar su imagen? Los zoológicos aún no ofrecen suficiente información para que los visitantes puedan conocer los entornos amenazados y se conciencien. ¿Cómo deberían transformarse los zoológicos para el futuro? Selva tropical en el zoológico de Leipzig. La ilusión de la naturaleza silvestre parece perfecta. Para el zoólogo Fritz Janschke, es un paso en la dirección correcta. Fritz Janschke conoce muchos zoológicos y los visita para observar cómo están evolucionando. Le interesa particularmente dilucidar cómo deberían transformarse los zoológicos para poder subsistir en el futuro, pues la cambiante historia de los zoológicos no es precisamente gloriosa. Animales tras las rejas. Eso era usual en el pasado y les granjeó una mala reputación a los zoológicos. Se quería mostrar la mayor cantidad posible de animales. De muchas especies no se tenía la menor idea en cuanto a sus condiciones de vida. Todos tenían que ser traídos de entornos silvestres. Muchos morían por el camino o poco después de llegar porque no se los alimentaba correctamente, porque no se sabía nada de su cuidado. En particular, a través de los viajes de descubrimiento, llegan animales exóticos a Europa. Primero a las colecciones en las cortes de emperadores y reyes. Estas luego se convierten en jardines zoológicos abiertos al público. Animales expuestos como trofeos vivientes. Zoológico humano con los salvajes de pueblos indígenas. En el transcurso del siglo XX se desacreditan cada vez más las jaulas y las instalaciones demasiado pequeñas. Una cantidad creciente de visitantes siente compasión por los animales encerrados. Los investigadores del comportamiento critican las instalaciones amuralladas, muy ajenas al control natural de cada especie. En tiempos más recientes, están surgiendo zoológicos modernos con rediles más amplios que intentan reproducir el hábitat natural de los animales. Prueba y error van marcando la evolución de los zoológicos. Por supuesto, siempre hay posibilidades de mejorar. Todos los días se sigue aprendiendo algo nuevo si se está atento, no solo en el zoológico mismo, sino también si se tienen en cuenta las observaciones, las experiencias de los científicos. Entonces seguramente se pueden sacar conclusiones de cómo mejorar. Muchos zoológicos se preparan para el futuro, pero las refacciones necesarias insumen mucho tiempo y dinero. A algunos protectores de animales eso no les alcanza. Siguen protestando contra el mal estado, exigen rediles más grandes y menos animales. Algunos incluso quieren eliminar por completo los zoológicos. En Suiza Central hay un zoológico que incluso podría contar con la aprobación de los críticos. El Parque Natural y Zoológico Goldau no es un zoológico clásico. Fue implantado en un desmoronamiento natural de montaña. Entre enormes peñascos, aquí viven especies en su mayoría europeas autóctonas. Estas se adaptan bien al clima. No necesitan costosas reconstrucciones de sus hábitats ni edificaciones climatizadas. Para el zoólogo Fritz Janschke, aquí comienza un nuevo viaje de descubrimiento. Esta especialización es magnífica. Se puede ser más eficaz que si se tienen demasiadas especies, que si tuviera un perro de cada aldea. Si uno se limita a quebrantahuesos, ibis eremita, o entre los mamíferos a lutrinos o bisontes europeos, se pueden hacer muy bien las cosas y desarrollar un excelente concepto didáctico. A la educación para la protección de la naturaleza se le da una gran importancia en Goldau, en coincidencia con la estrategia de la Asociación Mundial de Zoológicos que exige mayor concientización ambiental. Además, los zoológicos deben criar más especies en peligro de extinción y participar de proyectos de liberación en la naturaleza. Como Goldau,
con su cría de bisontes europeos. Hoy, gracias a la reproducción controlada, los bisontes vuelven a recorrer algunas zonas de Europa. ¿Existe el quebrantahuesos en Suiza? Ha sido exterminado en nuestro país. Los quebrantahuesos son actualmente el proyecto más exitoso de los criadores de animales suizos. Todos los visitantes conocen el proyecto de liberación que ya está funcionando aquí hace más de 20 años. Él mismo se propone volver a introducir los majestuosos animales en toda la región alpina, llegando a los Pirineos y los Balcanes. La pareja de quebrantahuesos Masha y Hans casi todos los años logra tener una cría, descendencia para la liberación en la naturaleza. Un gran éxito para el curador Martin Berle y su equipo. Son 30 los zoológicos y parques ornitológicos que a nivel europeo participan de la reintroducción de estas aves de presa. Para la liberación, todos los años también llegan al Parque Zoológico de Goldau animales jóvenes de otras estaciones de cría de Europa. Al quebrantahuesos de Goldau, esta vez se le suman otros 2 congéneres de Austria y España. Mientras tanto, los pájaros tienen 3 meses de edad y ya casi alcanzan el tamaño de sus padres. Cuando no hace falta intervenir, dejamos que los padres hagan su trabajo, la cría de su descendencia, para que nuestros pichones crezcan sin contacto humano y después en la naturaleza. Tampoco busquen el contacto con el hombre y eventualmente comiencen a buscar de comer en restaurantes de montaña o algo por el estilo. ¿Todo esto se ve bien? 2 o 3 días antes de la liberación, el veterinario Martin Berle vuelve a revisar concienzudamente a las crías. Luego decolora las plumas de los animales en forma individual. Gracias a esta marcación, los pájaros pueden ser reconocidos incluso a gran distancia. La misma se mantiene hasta 2 años. Los jóvenes quebrantahuesos pasarán una noche más en el zoológico antes de que comience la gran aventura. Aventura es algo que también pueden vivenciar los visitantes en el zoológico de Leipzig, en un mundo creado artificialmente. Para ello, el director Jörg Jungholt ha hecho una gran inversión. Hace 15 años que está haciendo construir el zoológico del futuro como arca para especies amenazadas. La intención de que los zoológicos se conviertan en centros de protección de la naturaleza es lo que impulsa nuestro concepto. Y en eso también veo el futuro del zoológico. Comprometido más a fondo con el objetivo social de querer hacer un planeta un poco mejor, de conservar hábitats y animales salvajes, o sea, ser defensores de los animales salvajes. La idea es buena, pero no es fácil de llevar a la práctica. Fritz Janschke, de todos modos, ve un poco distinta la principal tarea de los zoológicos. La tarea primaria de los zoológicos no es la conservación de las especies, aun cuando ahora se le imponga como meta importantísima. La primera tarea es la educación, lograr realmente que las personas también lean los letreros o participen y se identifiquen con los animales del otro lado y no pasen simplemente de largo. Eso todavía no se logra. En ese ámbito, los zoológicos aún tienen mucho por hacer. Aquí dentro están las pruebas materiales, los objetos confiscados por la aduana. El pedagogo zoológico Axel Kessner sabe cómo transmitir conocimientos sobre animales y protección de la naturaleza. Hay que tocar el corazón, por ejemplo, con la pregunta sobre cómo se hace una cartera de cuero de cocodrilo. Los llevan vivos al matadero, envueltos en bolsas, y luego se los despelleja por completo. ¿Cuán eficaz puede ser la pedagogía zoológica? ¿Pueden las clases en el zoológico motivar a las personas a comprometerse con la protección de las especies y a cambiar su comportamiento?
Me entero de algo y eso me consterna. Y ese proceso se puede desencadenar en el zoológico. Naturalmente, no todo niño o joven está dispuesto a recibir tales mensajes, pero si no se intenta teniendo un zoológico tan maravilloso, entonces no hay duda de que se está haciendo algo mal. Aquí los niños no solo deben conocer a los animales, sino también investigar, vivenciar y descubrir. Y al mismo tiempo aprender cuán sensible es la reacción de los ecosistemas frente a la intervención del ser humano y cómo se relaciona eso con su propia vida, incluso a gran distancia de la naturaleza silvestre. Somos tal cantidad de seres humanos que no nos queda otra opción que ir a la naturaleza imitada. Obviamente los zoológicos son lugares totalmente culturales, pero justamente está en la habilidad de los constructores de zoológicos hacerlo de manera tal que la vivencia de los animales se torne muy elemental. Ejemplo, refugio de los tigres. Aquí los visitantes pueden palpar las pieles de los animales de captura, del tigre de Amur. Lo que los niños vivencian en forma de juego, lo que experimentan con sus sentidos, queda en la memoria, y eso también divierte a los zoólogos hechos y derechos. Saludar al tigre, eso lo sé hacer perfectamente. Saludar a los tigres, y los tigres amables devuelven el saludo. Si uno se acerca lo suficiente, también puede hacerlo en la naturaleza con tigres jóvenes. Justamente se los puede imitar, diferentes situaciones, sonidos, maravilloso. Saludo del tigre, genial. Aquí también se puede ver una versión en miniatura del hábitat de los tigres, pues en libertad el territorio de un tigre de Amur puede extenderse a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados. ¿Puede entonces un pequeño redil hacer justicia a la especie? Por lo general, los tigres recorren grandes extensiones en busca de alimento. Antítesis, ellos no recorrerían extensiones tan grandes si tuvieran alimento suficiente. Nosotros generamos en el caso inverso, a veces casi ofrecemos demasiado alimento. Entonces tenemos que ocuparnos de que tengan más movimiento. Y para eso no hace falta 10 kilómetros, sino rediles multifacéticos bien estructurados, donde el animal pueda dar rienda suelta a su comportamiento. ¿Podrá hacerse realidad el deseo? Queda la pregunta fundamental. ¿Realmente pueden sentirse cómodas en un zoológico las especies animales que necesitan mucho espacio, como los grandes felinos y elefantes? Algunos estudios oponen a ello. Pero hasta ahora casi ninguno de los grandes zoológicos prescinde de los paquidermos. Es importante tener elefantes. Ellos son interesantes para los visitantes y evidentemente es una de las grandes atracciones de los zoológicos. Muchos visitantes vienen justamente por los elefantes. ¿Es que en un punto la presión de atraer a mucha gente al zoológico está por encima del bien de los animales? Sobre esta pregunta difieren las opiniones. Eso rige más aún para la tenencia de homínidos. Fritz Janschke conoce el tema. Escribió su tesis de doctorado sobre orangutanes. En la instalación de Leipzig, Fritz Janschke puede observar a nuestros parientes más cercanos en un predio amplio. Durante numerosos viajes, él pudo observar a los homínidos casi tantas veces en la naturaleza como en zoológicos. Justamente por eso hoy tiene una visión más bien crítica frente a la tenencia de chimpancés. La tenencia de chimpancés es la más complicada de las tenencias de homínidos, porque la estructura social es muy compleja. Ellos tienen una gran sociedad de hasta 50 animales que forman un grupo, que van y vienen a voluntad. Y en los zoológicos están encerrados en un redil y no pueden irse cuando están hartos de otro congénere, sino que están obligados a estar siempre juntos. Ese es un problema. Y en verdad, ¿está bien mantener en zoológicos a animales tan altamente inteligentes? Hay expertos que incluso reclaman hace años derechos humanos para los homínidos, tal como el derecho a vivir en libertad. Derechos humanos para homínidos, para mí eso va demasiado lejos. ¿Dónde traza usted el límite del derecho humano y qué significa eso realmente? ¿Quiere decir que debemos adjudicarle a los homínidos los derechos civiles de libertad? ¿Significa acaso que los homínidos deben tener derecho a votar? Creo que las diferencias aún son suficientemente grandes como para al menos cuestionar críticamente la propuesta.
En Goldau no hace falta enfrentar esos cuestionamientos teóricos. Los responsables del zoológico suizo tienen que solucionar problemas bien prácticos, como la liberación de los quebrantahuesos. Para las crías comienza ahora un arriesgado viaje a las alturas de los Alpes, regresando al lugar de origen de sus antepasados. Los quebrantahuesos son llevados a una región virgen en Suiza central, donde hasta ahora no fueron liberados congéneres, a pesar de que estas aves antes también poblaban esta región. Quiero darles una cálida bienvenida a la primera liberación de quebrantahuesos aquí en Suiza central. Para el éxito del proyecto es muy importante que los habitantes de los alrededores estén informados e incluidos. Tenemos que sumar a la gente de la zona y por eso también es muy importante para nosotros tener una buena interacción desde el principio y llevar a cabo este proyecto en forma realmente conjunta, pues a largo plazo solo podrá haber quebrantahuesos aquí si contamos con ese apoyo. La imponente ave de presa, con una envergadura de casi 3 metros, fue perseguida durante mucho tiempo como presunta ladrona de corderos, hasta que hace unos 100 años desapareció por completo de los Alpes. El regreso a la montaña es una misión agotadora. 30 kilos de caja de madera, más unos 7 kilos de pájaro joven, es lo que tienen que cargar los hombres. Su meta es un nicho para anidar a 2.000 metros de altura. Lo lograron. Para los jóvenes quebrantahuesos se ha preparado un hueco tapizado con suave lana de oveja. Ahora primero tendrán que acostumbrarse a su nuevo hábitat. También el zoológico de Leipzig ya ha puesto a disposición animales para proyectos de liberación. Sin embargo, hasta ahora, ese no es el foco en el funcionamiento de ese zoológico. Jörg Junghold intenta cambiar ese hecho. Su equipo y él quieren comenzar con la cría del leopardo de Amur en peligro de extinción, con la meta de que algún día se puedan liberar en la naturaleza. Para los programas de cría, los curadores conservan los árboles genealógicos de todos los individuos registrados en zoológicos. Evalúan qué apareamientos pueden tener un efecto particularmente beneficioso para el acervo genético de la especie. Lo que es claramente una tendencia es que al elegir las especies a tener en el zoo, nos centramos cada vez más en criterios de conservación de especies. Y también ponemos el foco en los programas de reproducción coordinada con otros zoológicos y reproducimos esas especies en primer lugar. La mayor variedad de especies existe en el trópico. De acuerdo con la lista roja de la Unión de Protección de la Naturaleza, 1 de cada 8 especies de pájaros y 1 de cada 4 especies de mamíferos está amenazada o en riesgo de extinción. Algunas de ellas se encuentran en el edificio de selva tropical de Leipzig. También 1/5 de los reptiles se considera en riesgo crítico de extinción, e incluso 1/3 de todos los anfibios del mundo. Para luchar contra esta tendencia, el zoológico de Leipzig también apoya proyectos locales de protección de especies, como en la selva tropical de Borneo, donde apoya el rescate de los últimos rinocerontes de Sabah, una subespecie del rinoceronte de Sumatra. Se calcula que solo quedan unos 50 ejemplares viviendo en libertad. El zoológico de Leipzig ha ayudado a las autoridades locales de protección de la naturaleza, aportando dinero y personal para levantar una estación de cría con 3 de los raros rinocerontes. Además, veterinarios del Instituto para Investigación Zoológica y de Animales Silvestres de Berlín aportan sus conocimientos en modernas técnicas reproductivas para criar in situ al rinoceronte más pequeño del mundo. Por otro lado, obtienen esperma y óvulos de los animales para guardarlos congelados en Alemania. La meta a largo plazo del operativo es poder reproducir luego al rinoceronte de Sabah en el zoológico de Leipzig con la ayuda de nuevos métodos. Los rinocerontes africanos, como este rinoceronte de labio ganchudo, podrían, por ejemplo, servir de madre portadora para el amenazado rinoceronte de Sumatra. Podemos inseminar los óvulos y luego implantarlos. Y entonces el rinoceronte de Sumatra será gestado en un rinoceronte de labio ganchudo. Creo que solo así tendremos la posibilidad de salvar a la especie.
Para cada uno de sus continentes, en las instalaciones del zoo, el Jardín Zoológico de Sajonia promueve un proyecto de protección de especies en libertad. Pero ¿qué aporte pueden realizar los zoológicos en vista del vertiginoso avance en todo el mundo de la desaparición de especies? Resulta obvio que los zoológicos solo puedan salvar una mínima parte de la gran cantidad de especies amenazadas. Pero pueden, por ejemplo, como en el zoológico de Goldau, informar acerca de especies como el lobo y el oso, que durante mucho tiempo estaban desaparecidas en Europa Central y están regresando en los últimos años. Para Fritz Janschke, un motivo de alegría, pero para muchas personas eso despierta viejos miedos. Por tal razón no es viable reproducir grandes carnívoros europeos en el zoológico, para luego liberarlos en las regiones que alguna vez fueron su hábitat. Los osos y los lobos se podrían criar en gran número en los zoológicos, pero no tiene sentido liberarlos porque están acostumbrados al ser humano. Así que tanto los osos como los lobos se convertirían entonces en un problema, más bien en un perjuicio como población en la naturaleza. En cambio, en el zoológico los carnívoros son muy queridos, desde una distancia prudencial. Goldau también conquista a sus visitantes por tener especies muy raras que son criadas en el lugar. ¿Todos pueden ver al ibis eremita? Como el ibis eremita, altamente amenazado. En Europa el ave migratoria estaba extinguida porque se la había cazado de forma intensiva. Y de nuevo un punto importante es la liberación. Pues Goldau pronto quiere participar con sus ibis eremitas de la repoblación en Europa. Actualmente hay 17 pájaros viviendo aquí. Desde que está claro que algunos de ellos también van a ser liberados, se han convertido en favoritos del público. Hay miles y miles de personas que hoy conocen al ibis eremita y que antes jamás habrían sabido qué es un ibis eremita. Y eso, en última instancia, es útil a todo el proyecto. La liberación de las aves migratorias es difícil. Los animales jóvenes provenientes de zoológicos tienen que aprender del ser humano a dónde deben volar en el otoño. La crianza debe asegurar su supervivencia. Gracias a los zoológicos también regresan especies extinguidas a nivel regional, como el quebrantahuesos. Poco antes de que las jóvenes aves de presa emprendan su primer vuelo, los biólogos de la Fundación de Defensa de los Quebrantahuesos, Probat Gaia, visitan por última vez el hueco para el nido. Mientras tanto, las crías están suficientemente fuertes como para sostener un emisor satélite GPS solar. Con el emisor, los biólogos supervisan los movimientos de los animales y el éxito de la acción de liberación. Algo típico de los quebrantahuesos. Antes de ocupar un territorio, de reproducirse, emprenden largos vuelos de reconocimiento. Con la ayuda de la telemetría satelital, los científicos registran desde Zúrich cómo los quebrantahuesos aprovechan su espacio vital, datos importantes para proteger a los animales a largo plazo. Actualmente también estamos en la feliz situación de que los quebrantahuesos se reproducen tan bien en libertad que la población está creciendo. Lo que no es tan bueno aún es que los animales todavía tienen un parentesco relativamente cercano. Si queremos tener éxito a lo largo de mucho tiempo, también tenemos que asegurarnos de que no haya problemas de endogamia. Para evitar eso, los zoológicos intercambian animales a nivel europeo, apareándolos según criterios claramente establecidos. Aproximadamente 4 meses después de salir del huevo, los jóvenes quebrantahuesos emprenden sus primeros vuelos. Después de poco tiempo se convierten en perfectos planeadores y conquistan su nuevo viejo mundo en los Alpes. El Parque Zoológico Goldau sienta precedentes, reproduce especies amenazadas y contribuye a asegurar su existencia en la naturaleza. Eso es considerablemente más complejo para el zoológico de Leipzig, que tiene muchas especies exóticas. Ambos zoológicos se esfuerzan por concientizar a sus visitantes en temas de protección de la naturaleza, incluso a través de vivencias emocionantes.
Pero ¿cómo se podrían mejorar más aún los zoológicos? Eso lo tendría que hacer cada zoológico en forma individual. Concentrarse en algún tema, convirtiéndolo en el tema central y desarrollándolo de manera tal que cuando la gente salga de ahí no diga solamente pasamos una tarde genial, vimos elefantes, vimos tigres, sino que se lleve algo de efecto duradero como para cambiar su comportamiento frente al medio ambiente. Mi tesis hoy es la siguiente. Si no existieran los zoológicos, habría que inventarlos, pues creo que la protección de la naturaleza y de las especies será uno de los temas medulares en el siglo XXI. Las cárceles para animales, tal como existían en el pasado, hoy ya no contarían con la aprobación de los visitantes de los zoológicos, protección de las especies y ofertas atractivas de concientización. Estas metas autoimpuestas tienen que ser llevadas consecuentemente a la práctica por los zoológicos. Entonces, tendrán futuro.